Listo. Entonces vamos a dar inicio pues a nuestro curso, nuestro segmento de urología, parte integrante del curso de cirugía 2. A estas alturas pues ustedes ya de lo que van llevando de la carrera ya más o menos tienen una idea de lo que representa esta especialidad quirúrgica dentro de la medicina. Nosotros hemos, en nuestra primera clase teórica, vamos a desarrollar, aparte de una introducción de la urología, una ubicación de la urología en lo que es la medicina y específicamente lo que es la cirugía. Vamos a hablar algo de la semiología, muy importante en la especialidad, y algo de historia, ¿no? Que es importante también tener algunos conceptos de los antecedentes de lo que ha sido la urología a través del desarrollo de la humanidad. La urología, hay veces nosotros cuando interrogamos a los estudiantes o a los residentes, a los médicos jóvenes, sobre qué concepto tienen de la urología, cómo la ubican a la urología dentro de la medicina. Entonces la mayoría pues tiene más o menos una idea clara de lo que es la urología, pero lo que hay que resaltar, y quiero que entiendan ustedes, que la urología es verdad que se ha conformado, se ha estructurado, por decir, en los últimos siglos, ¿no? Pero en realidad la existencia de la misma dista mucho de probablemente miles de años. Han habido personas que los podríamos considerar urólogos, que solucionaban problemas pues relacionados con nuestra especialidad. Actualmente, pues, la urología ha llegado a un nivel bastante de avanzada con las nuevas tecnologías que hay y los tratamientos mínimamente invasivos. Antiguamente, no hace mucho tiempo, no más de 50 años, 60 años, la urología, pues, era básicamente a mano alzada, o sea, casi todo lo solucionábamos nosotros aperturando, haciendo incisiones y enfrentándonos a las diferentes alteraciones que podrían haber tanto en el riñón como en la vía urinaria o en los genitales internos y externos masculinos, ¿no? Entonces, pero la consolidación ha sido a través de muchos años, siglos, como les digo. Entonces, en ese contexto, nosotros queremos, pues, de que ustedes tengan más o menos la idea bien clara de que la urología no es parte de nada, no es parte ni de la cirugía, quizás está incluido dentro de lo que es la medicina, el concepto amplio de medicina, ¿no? Pero no es parte de nada, ¿no? Ella nació con los antecesores de los urólogos, realizando procedimientos que a través del tiempo se han ido pues mejorando, llegando en estos momentos pues con la alta tecnología que hay, llegando pues a soluciones de padecimientos urológicos realmente mínimamente invasivos, ¿no? Es una larga evolución. Entonces eso vamos a tratar de desarrollar ahora. Les rogaría pues de que dentro de lo posible la disertación va a ser continua y al final podrían plantear algunas preguntas de algo que no les ha quedado claro
o algo que de repente se ha obviado, no se ha mencionado. Entonces podríamos nosotros absolver esas preguntas, ¿ya? Entonces, voy a sacar la imagen, la pantalla para presentar la pantalla y como estamos grabando también, nos va a consumir bastante, pues por eso mejor apagamos nuestra camarita, ¿ya? Entonces voy a presentar la pantalla para empezar la disertación. ¿Están viendo nuestra pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar. Entonces, nosotros lo hemos titulado, pues, nuestra primera clase como Introducción a la Urología, algo de historia de la misma y semiología. O sea, ustedes saben que la semiología es la parte de la medicina, pues, de que trata de los signos y síntomas de los diferentes padecimientos que pueden haber, en este caso, urológicos. Entonces, dentro de la urología, pues, para tratar de ubicarnos bien y tener sólidos nuestros conocimientos de lo que es la urología, debemos saber algo de historia de la misma, ¿no? Desde antes del año 3000 antes de Cristo, se conocía ya de la práctica de la circuncisión en los egipcios. O sea, ya hay descripciones en los egipcios que se practicaba la circuncisión. Entonces, la circuncisión, como ustedes saben, actualmente, la circuncisión básicamente consiste pues en la resección del prepucio redundante que hay a nivel del pene, ¿no? Esto en determinados razas se hace con fines así, por decir, religiosos, ¿no? A los judíos, por ejemplo, es la raza que en los primeros días de recién nacido varoncito le hacen como un ritual en que se hace la circuncisión. Entonces, eso hasta cierto punto es bastante positivo en esta raza, porque es la única raza que no tiene cáncer de pene. No tiene cáncer de pene. ¿Por qué? Porque se hace por los rituales de ellos, las creencias de ellos, se hace la extirpación del prepucio redundante. Y esto de alguna manera va a influir pues en que no haya procesos inflamatorios a nivel del prepucio distal o en la zona de glande. Y esto pues es, por decir, muy favorable en cuanto a la no presentación pues de cáncer de pene. En cambio, a la contraria, ¿no? Por decir, las civilizaciones, los grupos humanos en que no hay una buena higiene a nivel del pene, prepucios largos, en que no hay mucha dedicación al aseo personal, entonces ellos más bien son los grupos humanos que van a tener mayor cantidad de cáncer de pene. Ahí, por supuesto, está incluido, nosotros en esos casos un poco negativos, está incluida nuestras culturas, ¿no? Nosotros tenemos probablemente dentro de Sudamérica, que no tenemos los índices, las incidencias más altas de cáncer de pene, a la par de Bolivia y áreas rurales, así, de Brasil. Bien, la litiasis vesical es otra patología que ha existido siempre a través de hace muchos años, siglos, ¿no? Se han encontrado momias egipcias de más de miles de años con litiasis de oxalato de calcio y estruvita. Ellos, como tenían
la costumbre de enterrar en las pirámides a sus muertos. Se han encontrado pues momias ahí que se les ha tomado placas y se veían pues radiografías, se veían grandes litos a nivel de lo que correspondería a la zona del hipogastro relacionado con vejiga. Entonces ellos se han enfrentado también con estos problemas, ¿no? Hipócrates, ya un poco antes de nuestra era, unos cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo, incluía en su juramento no realizar la intervención de la piedra, le llamaban ellos, o sea, sacar cálculos, si no era realizada por expertos. O sea, probablemente ustedes en un momento van de hecho, van a hacer su juramento hipocrático y la traducción pues incluye acápites de esto, ¿no? Y que básicamente se correlaciona que el médico no debe hacer cosas para la cual no ha estado preparado. O sea, dejar que hagan los que están enterados mayormente, en este caso los especialistas. Entonces es un juramento, pues, básicamente que tiene que ver relacionado con la ética del médico, ¿no? Entonces, el primer litotomiota, o sea, el primero que sacó cálculos urinarios, fue Amonios en Alejandría en 247 antes de Cristo. Estos se tienen ya pues descripciones reales, ¿no? O sea, se tiene certeza de que ellos han practicado este tipo de intervenciones. Galeno, ya después de Cristo, en el año 129 después de Cristo, perfecciona los conocimientos anatómicos y describe su técnica de litotomía, básicamente para los litos vesicales. Ahí es donde más se dedicaban los médicos que hacían urología o que trataban padecimientos urológicos en aquellas épocas. Ya mucho después, ya en el siglo XIX, o sea, hace más o menos siglo y medio, ¿no? Nosotros estamos en el siglo, ¿qué siglo estamos? ¿20, 21, 22? Ah, bien, no me quieren contestar. Bueno, estamos en el siglo 21. Claro. Entonces, hace aproximadamente siglo y medio, 2 siglos, más o menos en el año, esto ha sido en 1800 y tanto, a fines. Civiale y Bejeló describieron la técnica de litopalaxia, ¿ya? Entonces aquí incluso tienen la carátula de su texto, mire. Considerada la primera litotricia endoscópica moderna. O sea, ¿qué quería? ¿En qué consistía esto? ¿Y en qué describieron ellos? Que ellos ingresaban por la uretra. Generalmente los litos se forman cuando si hay dificultad evacuatoria en la orina, y lo presentaban mayormente los varones, los hombres que llegaban a viejos presentaban problema obstructivo. Esto condicionaba un éxtasis urinario que favorece infecciones y la formación de litos. Esto está bien conocido y es vigente hasta la actualidad. Entonces, ellos se enfrentaban a este problema de los cálculos vesicales en el varón. Y ellos idearon pues un aparatito que ingresaba por la uretra, y al llegar a la vejiga, ellos como que trituraban los cálculos, trataban con energía mecánica nomás, como si fuera con un alicate, captaban el cálculo y lo atriccionaban para que lo elimine, o lo traccionaban, lo jalaban a veces también. Ya en el siglo XIX también
Esto ya fue, pues, posteriormente, ya fue a mediados de 1800 y tanto, ¿no? 1850. Nietzsche desarrolla la endoscopía. O sea, Nietzsche, su lugar de nacimiento fue alemán. Esto llama la atención porque ustedes, si alguno de ustedes alguna vez se interesa tanto en la urología, van a ver que la urología, la cuna de la urología es Francia. O sea, ahí es donde han habido los mayores descubrimientos, los mayores adelantos, y donde generalmente a los urólogos de todo el mundo desearían siempre hacer algún, alguna pasantía a nivel de este país, Francia, ¿no? O sea, Francia es la cuna de la urología, pero acá, increíblemente, el mayor descubrimiento probablemente de la urología y de la medicina moderna, lo realiza un alemán. Entonces, él descubrió pues el cistoscopio. En ese tiempo, él todavía es antes del foco foco de luz, o sea, él lo hacía veía internamente la luz vesical con filamentos incandescentes, lograban visualizar. No había, después se descubre de unas decenas de años, ya por 1870, 70 y tantos, se descubre pues el foquito eléctrico, el cual a través de poquísimos años es adaptado ya al cistoscopio. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué es tan importante el descubrimiento del cistoscopio? Porque el cistoscopio, como ustedes saben, el urólogo quería ver internamente la vejiga. Introducía un aparato que era en ese tiempo rígido, le acopló una luz que tendría que, esa luz al inicio era muy caliente. Entonces ellos tenían un sistema de enfriamiento con agua permanente, ¿no? Que fluía para que no caliente al aparato. Entonces, eso fue el inicio de lo que es actualmente la cirugía laparoscópica y lo que es la cirugía robótica, que es una parte, es un avance de la cirugía laparoscópica, en la cual el cirujano laparoscópico, él introduce sus trocas, sus elementos de trabajo, su óptica, y empieza a hacer la liberación de los tejidos y extracción de los mismos, nefrectomía, prostatectomía, todo hace con la extracción, con esas incisiones mínimas que se hacen, ¿no? Entonces, este fue el inicio, pues, de lo que es ahora, pues, la cirugía casi en todas las especialidades. Ustedes saben que la cirugía mínimamente invasiva no solo es en la cirugía abdominal, en la cirugía urológica, sino ya ha llegado, por ejemplo, a la cirugía de los otorrinos, por decir, incluso también algo de otras especialidades, como por decir la oftalmología, todos están utilizando ya la torácica, pues la cirugía torácica, y otros tipos incluso la cirugía también de traumatológica, para hacer cirugías mínimamente invasivas usando estos equipos de visualización y de introducción de equipamiento para realizar las diferentes cirugías. Entonces, este fue el punto de partida. Eso es lo que hay veces nos enorgullece mucho a los que hacemos la especialidad, de que nuestros antecesores tuvieron esa lucidez para empezar a utilizar
equipos endoscópicos, ¿no? En 1963, o sea, ya el siglo pasado, Dornier crea las ondas de choque que atraviesan los tejidos sin lesionarlos. ¿Ya para qué sirve esto? Las ondas de choque sirven pues para destruir cálculos sin hacer incisiones. O sea, son las ondas de choque, es la litotripsia extracorpórea. Miren desde cuándo, fue en 1963. Claro que esto se ha ido madurando a través, según si leemos algo de historia, vemos de que en la Segunda Guerra Mundial, acabando la Segunda, o en plena Segunda Guerra Mundial, se descubrieron estas ondas de choque y que después fueron incorporadas ya para tratamientos médicos. Pero ahí fue, las guerras a veces tienen como resultado cosas muy importantes en los adelantos científicos, ¿no? Imagínense ustedes, en 1963 eran grandes aparatos, ¿no? Hay fotos que se ven que en España hubo un centro, lo capturó España, un centro donde instalaron la primera máquina de ondas de choque para destrucción de cálculos con unas computadoras que ocupaban todo el medio ambiente, ¿no? Eran semejantes equipazos. ¿Por qué? Porque aquí hay que usar computadoras para hacer la centralización de las ondas, todo eso, ¿no? Entonces, la primera litotricia sin anestesia se realiza el año 1970. Esto habría que leer, pero tengo la impresión de que fue el Instituto Puigvert en España el que se realizó. Y de ahí hubo un boom, no les miento que el año más o menos ya 85, 86, se empezaron a comprar ya máquinas para hacer este tipo de litotricia extracorpórea. Llegaron a Lima y empezaron, como también hubo el boom de los adelantos científicos en los países orientales, en los tigres del oriente, ¿no? Entonces empezaron a llegar máquinas, las mejores indudablemente eran las alemanas, las inglesas, las francesas, pero empezaron a llegar máquinas de Taiwán, chinas, que también servían, pero no con la alta calidad que tienen, ¿no? La tecnología alemana, por decir. Entonces se pensaba que era la solución para los tratamientos litiásicos, pero indudablemente que ha ido buscando su espacio esta técnica y ahora se tiene más o menos bien claro las posibilidades dentro de lo que es la litiasis, la solución de los problemas litiásicos. De ahí tenemos nosotros las enfermedades venéreas, como la gonorrea y la sífilis. La primera referencia de gonorrea se encuentra en el antiguo Egipto, miren ustedes, 2000, 3000 años antes de Cristo, en el papiro de Kabul, 1900 antes de Cristo. Gonorrea deriva del latín gonorreae y a la vez deriva del griego que significa esperma que fluye. O sea, se pensaba que lo que salía a través de la uretra podía ser líquido seminal, ¿no? O sea, a los inicios había pues esa incertidumbre. ¿Qué es esto? ¿Por qué se presenta esto? El vocablo blenorragia deriva del griego y significa mucosidad que brota. Ustedes van a escuchar, aunque últimamente ya es menos, se trata de unificar la denominación de las diferentes alteraciones y más lo van a conocer, por decir, como uretritis gonocócica, ¿no? Pero
hay algunos que todavía pueden escuchar ustedes que le dicen blenorragia a la gonorrea. La sífilis aparece en Europa a fines del siglo XV. Y esta fue la sífilis cuando apareció, pues murieron cientos de miles de personas con esta afección, que era nueva en Europa. Por 400 años se creía que la gonorrea y la sífilis eran una misma enfermedad. Esto debido a que y esto sirve para todos los pacientes que evaluamos. Nosotros cuando estamos frente a una enfermedad que puede ser una gonorrea y que ha sido adquirida días previos, sin protección, antes no había protección, ¿no? Una relación sexual con una mujer, infectada. Entonces, esa es la manera como se adquiere, pero esto no quiere decir que uno cuando adquiere una enfermedad de transmisión sexual solo adquiere una, sino que puede adquirir paralelamente otras infecciones de transmisión sexual. En este caso, la sífilis, puede adquirir el herpes genital, el papilomavirus, o sea, solo que no todas tienen el periodo de incubación o el tiempo de incubación igual, ¿no? Generalmente el periodo de incubación de una gonorrea puede fluctuar entre horas, 12 a 24 horas, y generalmente de 2 a 7 días. Y la sífilis generalmente el periodo de incubación es mayor. Igual otras enfermedades, las enfermedades virales, por ejemplo, fluctúan entre 2 a 3 semanas, generalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, el herpes genital se describen casos también en que puede haber un periodo de incubación bastante corto, que puede durar, ser de algunos días, ¿no? 2, 3, 4, 5 días, depende, ¿no? No es la norma, pero generalmente la norma es que sea mayor el tiempo de incubación, pero pueden haber estas presentaciones así un poco precoces. Entonces, por eso es que se presentaba la gonorrea y la sífilis a la vez, ¿no? Y se pensaba que era la misma enfermedad. Ya en el año 79, Neisser descubre el gonococo, o sea, el microorganismo que produce, pues, la gonorrea. La sífilis fue llevada a Europa en el año 1493 por los marinos de Cristóbal Colón desde Haití. O sea, Colón regresó a Europa de repente con oro, muchos regalos, muchas especies nuevas de fruta, de todo, pero también llevaron pues a la sífilis, que arrasó, ¿no? Mató mucha gente. El año 1905, ya en el siglo pasado, en Berlín, Chodin descubre el treponema pallidum. Miren, en 1905, el agente etiológico de la sífilis. El año 1943, Alexander Fleming descubre la penicilina. Esto es también uno de los descubrimientos principales en la medicina total, ¿no? Se descubre el primer antibiótico y al inicio, pues, era súper eficiente, muy eficaz para los tratamientos antibacterianos, o sea, a los padecimientos causados por bacterias. Antes de la penicilina, unos 20, 30 años, se descubrió, o no menos quizás, bordeando los 20 años antes de este gran descubrimiento,
se descubrió las sulfas. Y las sulfas pues se usaban para todo y eran súper efectivas. Y después ya la penicilina la desplazó. Entonces acá tenemos los órganos que estudia la urología. Nosotros la urología, pues el órgano principal, más grandazo también, tenemos los riñones, la vía excretora, o sea, los uretres, la vejiga, la uretra. Acá es uretra femenina porque es muy cortita, la del varón es más larga. Acá está la uretra del varón. Tenemos parte también del estudio de la urología, están las suprarrenales, por continuidades que se le ha asignado al urólogo el manejo de estas patologías, ¿no? Porque no tienen nada que ver con la vía urinaria, pero también por vecindad se les incluye, ¿no? Tenemos nosotros los genitales internos, ¿no? Tenemos la próstata, los deferentes, y tenemos ya los genitales externos, el testículo, el escroto, el pene, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, esto es el campo, representan el campo donde se desarrolla la especialidad, la urología. Entonces vamos a tratar de desarrollar 3 puntos importantes que son la sintomatología y exploración física del tracto genitourinario, de la semiología, algunos exámenes de laboratorio que son utilizados por la especialidad y los estudios por imágenes, ¿no? La radiología y otros estudios por imágenes que van apareciendo, ¿no? Entonces tenemos acá nosotros la sintomatología y exploración física del tracto genitourinario. Semiología, ustedes saben pues que es el estudio de la semiótica, rama de la medicina que trata de los síntomas y signos de las enfermedades. Un meticuloso interrogatorio y examen físico aporta datos claves para hacer un correcto diagnóstico y manejo del paciente urológico. Entonces, no hay justificación, pues, para que ustedes se van a desarrollar al inicio en centros, pues, con poca logística, con poco apoyo logístico, pero eso no va a ir en contra para que ustedes puedan hacer un diagnóstico bastante preciso y muy aproximado a lo que realmente está sucediendo con su paciente, haciendo un buen interrogatorio, cosas que últimamente se obvian. No, de frente, uno quiere, no, de frente, darle su tomografía, su resonancia, y ahí sale todo. No debe ser así. No, el médico tiene que estar preparado para hacer diagnóstico en todas las condiciones, incluso aquellas en que hay muy poco apoyo logístico o de equipamiento, básicamente. ¿Ya? Y el examen físico, pues, es importantísimo. Esa es la clave para dar un buen diagnóstico antes de estar pensando de saltarnos esta parte importante y hacerle, pues, el último examen más sofisticado, ¿no? Pídele su resonancia, pídele su tomografía, pídele su PTC, pídele lo más sofisticado, no. Nosotros si hacemos un buen interrogatorio, un examen físico, con toda seguridad que van a llegar a un diagnóstico muy, muy acertado. Entonces, hay una anamnesis remota, o sea, los antecedentes se podríamos considerar, o sea, cómo viene nuestro paciente a través de los años y llega al motivo de la consulta. Tenemos, por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus es una enfermedad que no es relacionada con la urología, pero que da alteraciones urológicas.
Desde el órgano que miremos nosotros, puede dar problemas de disfunción renal, puede darnos problemas neuropáticos a nivel de la vejiga, puede darnos mayor facilidad sobre todo cuando no está bien manejado esta patología, para presentar infecciones cuyos órganos son relacionados con neurología. Pueden haber desde abscesos hepáticos, pueden haber hasta problemas de infecciones del tracto urinario recurrentes, pueden haber problemas de patologías, por ejemplo, como prostatitis aguda, etcétera, 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 ¿no? Pueden haber la balanopostitis, nos da la diabetes mellitus, son balanopostitis micóticas que alteran el trofismo de la zona prepucial y hay veces obligan a personas bastante mayores, que pueden ser ya ancianos, en que no han manejado muy bien los controles de glicemia y hay descompensaciones, entonces ellos son más proclives pues a hacer estas balanopostitis micótica. Como les había dicho antes, pueden haber alteraciones neurológicas, puede haber vejiga neuropática o neurogénica causada por la diabetes mellitus, las infecciones recurrentes también. La disfunción eréctil también incluida dentro de nuestra especialidad, que es un problema básicamente vascular, también puede tener un punto de partida de una enfermedad de fondo como la diabetes mellitus. La hipertensión arterial, pues es conocido que la disfunción eréctil es una de las primeras causantes de disfunción eréctil es la hipertensión arterial y también el uso de antihipertensivos. La gota, pues que es una alteración metabólica relacionada con las purinas, va a ser formadora de cálculos urinarios, ¿no? El uso de algunos fármacos hay que preguntar, ¿no? Por decir, ¿no? Un ejemplo clásico, ¿no? Si está teniendo disfunción eréctil un varón, preguntarle si está tomando antihipertensivos. Diuréticos también producen disfunción eréctil. Antecedentes quirúrgicos son importantes para ver qué alteración, qué secuela pueden haber dejado. Antecedentes personales, infecciones de transmisión sexual. Imagínense una infección de transmisión sexual si ha habido antecedentes de una orquipidimitis, punto de partida de una uretritis maltratada. Entonces, eso lleva pues a problemas de fertilidad en el varón. Traumatismos y cateterismos uretrovesicales, ¿no? Es conocido que los cateterismos, por ejemplo, cuando le realizan a una persona un tratamiento quirúrgico y ha habido necesidad de colocar una sonda uretrovesical, entonces ellos son más proclives a tener procesos infecciosos que aquel que no fue instrumentado, cateterizado. Antecedentes familiares igualmente. Hay enfermedades que incluso algunas de ellas neoplásicas que están relacionadas pues con la presentación de tumores que vienen a través de un paso genético. Hábitos nocivos, ¿no? El tabaco está relacionado íntimamente, por decir, con el cáncer a nivel de la vejiga y del riñón también, menos de la próstata, ¿no? En menor proporción, pero el de la vejiga y el del riñón sí están relacionados con el consumo del tabaco.
El alcohol, hábitos nocivos, que es conocido que el alcohol, por decir, el consumo crónico puede llevar a un problema de disfunción hepática que va a aumentar, ¿no?, los niveles estrogénicos y puede producir disfunción eréctil. Hábitos nocivos como otro tipo de drogas también, ¿no? Drogas psicodélicas tan comunes como por decir que están a la mano, ¿no? La marihuana, por decirle, produce problemas en la erección, disfunción eréctil. Antecedentes ginecológicos en las mujeres, averiguar bien los antecedentes ginecológicos, ginecobstétricos, son importantísimos. Lo más obvio, lo más claro es, por decir, para los casos de incontinencia urinaria de esfuerzo. Si la mujer es una gran multípera que ha tenido más de 5, 7, 10 hijos de partos vaginales, entonces va a haber un debilitamiento del piso del piso pélvico, y eso va a producir una protrusión de los genitales, que pueden ser no solo la uretra, la vejiga, puede ser también, puede haber enteroceles, el útero puede prolapsarse, o el recto también puede prolapsarse. Entonces, todo eso hay que preguntar bien. Los hábitos intestinales, ¿no? Es sabido que el problema del estreñimiento está relacionado con la cistitis crónica en las posmenopáusicas. Hay que tener eso presente. Antecedentes laborales y ambientales. Por ejemplo, determinado tipo de neoplasias están relacionadas con la manipulación, pues, de sustancias tóxicas, como pueden ser herbicidas y otros que se usan en la agricultura, los fumigadores, entonces ellos también, pues, pueden tener mayor probabilidad de tener algún tipo de neoplasias. Tenemos la anamnesis próxima, que ya es la más cercana, pues indagar del carácter del padecimiento, su cronología, tiempo de enfermedad es muy importante, interrogar sobre los síntomas urinarios ya en sí, ¿no? Los síntomas urinarios del tracto inferior, la abreviatura vendría a ser síntoma de tracto urinario inferior, lower, bajo, lower urinary tract symptoms. Se da en alteración fisiopatológica a nivel vésico-prostático uretral. ¿Ya? O sea, cuando hay una alteración morfológica ahí, puede alterar el funcionamiento de la evacuación urinaria y producir síntomas. Los LUT se agrupan en síntomas de llenado y de vaciado vesical. O sea, la vejiga, entonces, es un órgano que tiene determinadas características, es un reservorio de orina. Entonces, hay síntomas que llamamos de llenado, o sea, que son los síntomas que antiguamente se llamaban síntomas irritativos. O sea, cuando ingresa la orina, va ocupando espacio en la vejiga, pueden aparecer estos síntomas. Tenemos la nicturia. La nicturia es la micción durante la noche. Normalmente ninguna persona adulta, hombre o mujer, debe miccionar en las horas de sueño. Las horas de sueño normalmente de un hombre o una mujer maduro, pues se podría decir, por decir que oscila entre 20 y 45 años, no debe miccionar en la noche. Debe miccionar aproximadamente unas 5 veces durante la vigilia, o sea, mientras está despierto, y durante el sueño no debe miccionar. Cuando ya se presenta nicturia, de acuerdo a
los antecedentes que puede tener el paciente, justifica hacer una evaluación no súper completa, pero sí básica para determinar por qué está teniendo la nicturia. La urgencia es un síntoma pues irritativo, entre comillas, clásico, que consiste pues en la necesidad más o menos imperiosa de ir a orinar. Esta urgencia está íntimamente relacionada con lo que es la incontinencia de urgencia. O sea, si esta urgencia al paciente lo obliga a ir rápidamente a evacuar la orina y no llega este paciente al servicio higiénico a hacer su micción, entonces puede haber un grado de incontinencia. O sea, se le escapa la orina, ¿no? Porque no llegó a tiempo. Eso los pacientes lo describen como me gana la orina, me gana la orina. Tenemos el tenesmo, que es una sensación ya imperiosa de querer seguir orinando, ¿no? Esto se da generalmente, el tenesmo es algo muy característico de las cistitis agudas en la mujer, ¿no? Ese tenesmo, esas ganas de querer ir nuevamente a miccionar y ya no hay mucha cantidad de orina, pero la eliminación de algunos cuantos centímetros o gotas de orina le alivia temporalmente la sensación esa de querer orinar, pero puede volver a reaparecer en pocos minutos. La enuresis viene a ser pues la pérdida de orina durante el sueño. Generalmente nosotros no consideramos enuresis a la pérdida de orina en menores, en niños, hombres o mujeres menores de 6 años. O sea, tenemos una conducta expectante en esos casos y más bien ya pasados los 6 años ya ameritaría una evaluación urológica completa para ver qué puede estar pasando. Síntomas de vaciado o de vaciamiento de la fase miccional. Tenemos la disminución. Si hay algo que nos está obstruyendo, dificultando la evacuación, entonces va a haber disminución, como puede ser el crecimiento prostático. Disminución de la fuerza y calibre del chorro. O sea, el chorro normalmente debe ser fuerte y en las mujeres debe ser mucho más fuerte, ¿eh? La mujer, si hacemos un estudio comparativo, la mujer tiene, aparte de tener una uretra de mayor calibre, es más corta y hay menos resistencia y tiene que orinar con chorro más fuerte. La latencia, llamada también vacilación, o sea, es el tiempo ese de espera que tiene el paciente para que salga la orina. La disuria, o sea, consideramos disuria todo tipo de molestia que hay cuando sale la orina. Puede ser de esfuerzo o dolorosa, ardor o dolor al momento de orinar. Esta disuria típica es de la cistitis, ¿no? De la cistitis aguda. El goteo terminal, normalmente uno debe, sobre todo en el varón, es más evidente esta alteración. El varón acaba de orinar y no debe, pues, después de hacerse la limpieza de la zona meatal, no debe salir más orina. Eso se llama goteo terminal, generalmente asociado con problemas, pues, de vaciamientos, problemas obstructivos o de dificultad para la evacuación miccional. La retención urinaria aguda, pues ya es un grado extremo de la dificultad para orinar, o sea que quiere orinar y no sale ni gota. Esa es la retención urinaria aguda. Interrupción súbita del chorro miccional asociada a litiasis vesical y se explica cuando ésta se enclava en el cuello de la vejiga. Este es un signo, pues, y un síntoma muy, muy especial, ¿no? Imagínense ustedes que un paciente o una paciente nota de que
por momentos quiere orinar y no puede, no sale ni gota, pero se moviliza o se echa a la cama o se pone de costado en otra posición y sale la orina. Ellos aprenden a orinar. O sea, hay algunos que tienen cálculos vesicales y que para miccionar se echan a la cama y ahí orinan fácil. Y si quieren orinar parados no van a poder, no sale la orina. ¿Por qué? Porque está enclavado el cálculo a nivel del cuello vesical. El dolor. El dolor es la manifestación más frecuente de las enfermedades genitourinarias. Puede ser local o referido. ¿Cuándo llamamos dolor local? Cuando el órgano comprometido o la víscera comprometida está próxima a la zona del dolor. Por ejemplo, el caso típico es la retención urinaria aguda, ¿no? En un paciente prostático que se le tapó, no puede orinar, se le distiende la vejiga y lo que se llama globo vesical y hay una tumoración en el hipogastrio que es mate, a la percusión es mate y a la palpación profunda es dolorosa. Entonces, ese es el dolor local. Igualmente, en algunas oportunidades, cuando está enclavado un cálculo en la juntura pielo-ureteral de uno en los riñones, entonces va a haber un dolor en esa zona localizado, ¿no? En la zona lumbar. Puede ser eso también cuando hay una pilonefritis, por decir, hay una formación de microabscesos en el parénquima renal y esto va a producir una inflamación en el parénquima y una distensión de la cápsula renal. Eso va a condicionar un dolor referido en esa, no referido, sino un dolor localizado en esa zona. Esos son los dolores localizados. Y el dolor referido es aquel que aparece, pero no en la zona afectada, sino en una zona alejada del punto afectado. O sea, por decir un ejemplo para que entiendan, ¿no? En los casos de cuando hay una inflamación a nivel del cuello vesical, del piso vesical o a nivel prostático, una inflamación, el paciente puede presentar un dolor referido a nivel de la zona del meato uretral. O sea, ustedes saben que la uretra del varón adulto tiene un aproximado, pues, ¿de cuántos centímetros mide así sin erección, en flacidez, una uretra en todas sus longitudes, del cuello vesical hasta el meato uretral externo? Calculen más o menos. Bueno, no que se han quedado dormidos, creo. Ya les hice la pregunta para ver si estaban presentes. Parece que ya están en medianoche. Ya. O sea, la pregunta era desde el cuello vesical hasta, en el varón adulto hasta el meato es aproximadamente unos 20, 21 centímetros, ¿ya? Porque la uretra viene desde el fondo. Por eso cuando ustedes coloquen sonda, ya vamos a ver en el momento que desarrollemos las prácticas, tenemos que introducir más de 20, 25. Lo mejor es introducir hasta la horquilla de la sonda, porque si no pueden inflar el globo y romperle la uretra al paciente. ¿Ya? Entonces, ese es el dolor referido. Imagínense, yo tengo, o nuestro paciente tiene una prostatitis y él le molesta el meato. Ustedes examinan el meato y no hay nada. Ese es un dolor referido. ¿Ya? Otro dolor referido es, por ejemplo, si el paciente, ¿no? El paciente tiene un cálculo enclavado en la juntura pielo-ureteral, por decir, del lado derecho, y él de repente refiere dentro de la anamnesis que tiene dolor a nivel del testículo de ese lado. No es que está mal el testículo, sino que es un dolor referido, ¿ya? Entonces ya tienen el concepto de dolor local o referido. El cólico renal es algo clásico en la urología, ¿no? Yo siempre les digo, aquel que ve un cólico renal o cólico nefrítico no se va a olvidar en su vida lo que es un cólico renal.
ya es un dolor súper intenso. Es un dolor, probablemente el más intenso que siente el ser humano. Algunos lo equiparan, que yo no podría dar fe ni sacar parte por alguno de ellos, pero lo comparan con el dolor del parto. Yo no sé si el dolor del parto será tan intenso, y es algo natural, porque un parto normal, es algo que la naturaleza, pues, lo aceptamos como, entre comillas, normal, ¿no? El parto no es enfermedad, pero hacen esa equivalencia, ¿no? Que el dolor de parto es bien intenso, comparable con este dolor del cólico renal o cólico nefrítico. Entonces, ¿por qué le digo que aquel que ve una vez un cólico renal no se va a olvidar en su vida? Porque es algo muy característico. El paciente, ustedes cuando ya estén en la emergencia y podría llegarles un tipo de este paciente, generalmente son pacientes ya adultos, entre 30 y 50 años, pueden ser hombres o mujeres, raro que se presenten niños, y vienen pues, entran a, a la emergencia, se sientan frente a su escritorio, pero no tienen una tranquilidad, o sea que no se sientan, no pueden ni sentarse, tan que se agitan, cogen el escritorio, se dan vuelta, cogen la silla, caminan 3 metros para un lado, regresan acá, se tocan la parte del riñón comprometido con toda la extensión con toda la palma de la mano del lado comprometido, y hacen movimientos de flexión de su tronco y están desesperados pidiendo ayuda. Ellos le gritan al médico, le dicen, por favor, cálmenme el dolor. No, no aguanto, doctor. Me muero, me muero. Pueden pueden acompañarse de síntomas digestivos, ¿no? Tipo náuseas, vómitos, que agravan el estado, ¿no?, del paciente, lo agravas. Es un paciente más comprometido. Bien, el dolor lumbar. El dolor renal se localiza en el ángulo costovertebral, justo por debajo de la 12ª costilla. ¿Ya? Entonces, el dolor lumbar, pues, típico, es un dolor más bien sordo, que puede ser causado por una obstrucción que podría haber, ¿no? En cambio, el cólico nefrítico más está relacionado con los momentos de progresión del cálculo dentro del uréter. En cambio, el dolor renal puede ser causado, por una distensión de la cápsula, que puede ser una pilonefritis, o puede ser una hidronefrosis más o menos brusca. También distiende la cápsula renal y da un dolor localizado en la zona lumbar, en la zona del ángulo costovertebral. Entonces, ese es el dolor lumbar. Algo que tienen que tener presente, y de aquí que no se les olvide para toda su vida, es de que, por decir eso que nos informan, ustedes van a ver, de repente alguna vez les han consultado a ustedes algún familiar, ¿no?, que ha ido a hacerse una ecografía y le ha dicho que tiene microlitiasis renal bilateral. O sea, que tiene calculitos de 1 milímetro, 2 milímetros en ambos riñones, y ese es su diagnóstico, y ellos creen que eso es lo que le está produciendo algún tipo de dolor. Entonces, ustedes ya saben que, para que recuerden esto, yo les digo a mis pacientes, ya te ha hecho esa detección de ese mal, ¿no? Te han encontrado que tienes microlitiasis renal bilateral. Pues yo te digo ahorita que esos calculitos dentro del riñón no hacen ni cosquilla, porque el dolor renal es básicamente por distensión de la cápsula, por un problema obstructivo que puede ser a cualquier nivel del uréter,
Y también puede ser por distensión de la cápsula por un proceso inflamatorio en las pilonefritis agudas, en los abscesos renales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces avanzamos. Entonces acá tenemos un gráfico para relajarnos un poquito porque ya mucho habíamos hablado. Acá tenemos, pues miren, la presentación del dolor localizado del riñón, generalmente es en la zona lumbar, y el dolor irradiado por un problema obstructivo que puede haber a nivel de la vía urinaria, de la pelvis con el urétero, del urétero mismo, da un dolor referido al zona de testículo y escroto ipsilateral del mismo lado, no se va a ir al otro lado. Y acá este es el signo, pues, del que tiene cólico nefrítico, así se palpa la zona lumbar, ¿ya? El lado comprometido pone toda la palma ahí. Por ratos, no forma permanente, por ratos. Bien, el dolor hipogástrico en urología. La vejiga proyecta su dolor en esta zona, es un dolor localizado. O sea, si se distiende la vejiga, ustedes saben la capacidad vesical normal, ¿no es cierto? En un adulto, hombre y mujer, ¿no es cierto? ¿Saben o no saben? ¿Cuánto orinan? ¿Cuánto orinan ustedes por vez? O sea, cuando les da ganas de orinar, van y orinan, ¿cuánto orinan? Generalmente es una taza, taza y media, ¿no es cierto? Una tacita generalmente 250, 300 centímetros. Más de una taza se debe orinar normalmente, taza y media. Pero ¿qué pasa si por problema de un cálculo enclavado, por un problema de una próstata que obstruye, se les distiende la vejiga, por decir, a 500, hay veces en algunas oportunidades se logran evacuar globos vesicales que son muy próximos a litro y medio, 2 litros. Imagínense cómo le duele a esa persona esa sobredistensión de su vejiga. Entonces es un dolor, el dolor hipogástrico es un dolor localizado por distensión de la vejiga, ya en los casos de retención urinaria. El dolor perineal, ustedes saben que el perineo está entre la zona del escroto y la zona anal, ¿no es cierto? Esa es la zona perineal. Irradian su sensibilidad patológica a esta zona, la próstata, o sea, la próstata inflamada, una prostatitis aguda da dolor perineal, las prostatitis crónicas dan dolor, pueden dar dolores perineales. Una afección rectal puede dar dolor perineal, por decir la progresión o de una fístula a nivel del conducto anal o del recto que sale a la zona perineal da mucho dolor. La vagina o también los cánceres de recto pueden dar dolores perineales. La vagina también irradia su sensibilidad patológica a esta zona perineal, las alteraciones de la vagina. Y del útero, por supuesto, los prolapsos pueden ser. El dolor escrotal incluye al síndrome del dolor testicular agudo. Es un gran síndrome, pucha, que hay bastante que hablar sobre lo que se llama testículo agudo, que incluye diferentes patologías, desde las orquipidimitis hasta la torsión testicular o las torsiones de las apéndices testicular o epidimaria. Entonces, el hidrocele característicamente, el hidrocele viene a ser la colección de líquido entre las dos vaginales, ¿no? En la parietal y la visceral. Ahí se colecta líquido, eso no produce dolor. Increíblemente, la gran mayoría de los casos, yo diría casi la totalidad de los casos de cáncer de testículo no produce dolor. Solo un 10% de 10 casos uno puede presentar dolor en los cánceres de testículos causados generalmente por problemas de infartos, isquemias.
Muy bien, entonces este es un capítulo que lo vamos a desarrollar posteriormente con mayor amplitud. Tenemos las alteraciones del volumen urinario, que ustedes ya bastante saben de esto ya. Por ejemplo, la poliuria es el aumento de la cantidad del volumen urinario, ¿no es cierto? Que se presenta, por ustedes lo han visto en padecimientos médicos, ¿no? Como la diabetes mellitus. No, no tiene esta, dentro de sus signos y síntomas clásicos, está incluida la poliuria. O sea, hay una producción excesiva de orina. En el caso de los diabéticos hay poliuria porque la glucosa elevada jala agua, ¿no? Y bota, deshidrata al paciente. La poliuria nocturna en algunos casos, ¿no? Hay sobre todo problemas irritativos causados por problemas inflamatorios a nivel de la próstata pueden dar esta poliuria nocturna. Oliguria es la producción de orina menor de 0,5 centímetros por kilo por hora, habitualmente aceptada como menor de 400 centímetros cúbicos de orina en 24 horas. Esto no vamos a redundar porque ustedes ya lo han manejado muy bien en el curso de nefrología, ¿no es cierto? Alteraciones en el aspecto de la orina turbia, generalmente relacionada con padecimientos infecciosos o padecimientos también de la filtración glomerular, cuando se eliminan proteínas, cuando en forma inadecuada, ¿no? La piuria vendría a ser la eliminación de pus con la orina. Esto se ve, se puede ver. Nosotros lo vemos, por decir, en las prostatitis agudas se puede ver. Orina extremadamente turbia y maloliente. La fecaluria es la presencia de heces en la orina. Es un signo patognomónico de la fístula enterovesical. Las fístulas enterovesicales, pues generalmente se presentan en casos ya avanzados de tumores a nivel pélvico, que pueden ser el más frecuente, puede ser el cáncer de cuello uterino, que todavía es frecuente en las mujeres, en nuestra sociedad todavía. Entonces esto produce lo que se llama pelvis congelada y se forman estas fístulas, ¿no? Estas fístulas enterovesicales. O sea, empieza a salir con la orina, empiezan a salir grumos fecaloides. La quiluria de la linfa no es tan frecuente verlo, pero se podría ver en algún momento. La hematuria sí es frecuente y es la presencia de sangre en la orina. Es un síntoma capital de enfermedad urológica. O sea, la hematuria, yo siempre les digo, incluso a los pacientes hay que decirles, cuando vienen por una hematuria, la hematuria, de acuerdo al grupo de edad que está el paciente, puede ser un padecimiento muy banal o puede ser algo muy serio. Generalmente nosotros nos preocupamos más cuando la hematuria se presenta en ya mayores de 50, sobre todo de 60 años. Es muy peligroso y nos obliga a hacer un estudio urológico completo para determinar cuál fue la causa de la hematuria. Generalmente en gente joven están relacionados más a problemas litiásicos. ¿Ya? Entonces la hematuria puede ser silenciosa. ¿Cómo es esto de silenciosa? Cuando si no cursa con un síntoma. O sea, por decir, el caso de una hematuria en una cistitis aguda, por decir, en una mujer joven que inicia su actividad sexual, qué sé yo, y presenta una cistitis aguda. Entonces la hematuria está incluida dentro de esta enfermedad y eso pues no es peligroso. O sea, cuando supongo si tiene cistitis aguda, esta mujer joven que les digo, pues va a tener, aparte de la hematuria, previamente tiene una gran disuria,
tiene tenesmo, puede tener incontinencia, puede tener dolor hipogástrico, o sea, es muy, muy florido ese cuadro. En cambio, la silenciosa es aquella hematuria que se presenta generalmente en viejos, en mayores de 60 años, en que ellos orinan y ven su orina en el water, ven que ha salido rojo, pero no tuvieron ninguna molestia. Esa hematuria es peligrosa. Se puede estar relacionada con un cáncer de vejiga, principalmente un cáncer de riñón. Hay otras hematurias en gente joven también, por ejemplo, si está asociada a un cólico nefrítico, es por migración de un cálculo dentro del ureter, ¿no? La luz ureteral. Entonces, uno deduce ahí, pero esta silenciosa es peligrosa, ¿ya? Puede ser total. Perdón, disculpen. ¿Cuándo la hematuria puede ser total? Si sale teñida toda la orina, ¿ya? Entonces, esta es característica, la orina, la hematuria total es característica del sangrado renal y vesical. Inicial, si solo sale teñido de rojo, la orina inicial, que generalmente se presenta en cuadros, puede ser inflamatorios a nivel o tumorales en alguna oportunidad, raramente a nivel de la uretra, ¿ya? Y terminal, si se tiñe la orina al final de la micción. Esto se ve, por ejemplo, en los cuadros inflamatorios de la vejiga, de la cistitis aguda. O sea, refiere la paciente que orina y al final las últimas gotitas salen con poco de sangre. La microhematuria, pues, es cuando solo se detecta a nivel de ayuda de laboratorio, ¿no? La orina espumosa, cuando viene el paciente consultando por orina espumosa, nosotros debemos descartar la presencia de proteinuria y glucosuria. La menuria es la presencia de hematura en relación al ciclo menstrual. Es patognomónico de endometriosis de la vía urinaria. Esto hay que tener presente. La neumaturia es salida de gas con la orina por la uretra y es patognomónica de la fístula enterourinaria, ¿no? O sea, hay eliminación de flatos por la vía urinaria. Es porque hay una fístula, una conexión entre la vía digestiva y la vía urinaria. Coluria es la presencia de pigmentos biliares en la orina secundaria ictericia obstructiva. Tenemos luego el aumento del volumen abdominal y escrotal. Puede estar relacionado, el aumento del volumen abdominal y escrotal puede estar relacionado a anomalías congénitas como tumores, quistes, hidronefrosis. La tumoración escrotal se relaciona a edemas. Esto generalmente, si hay un gran edema a nivel del escroto y el pene, debe haber una alteración de fondo, de falla renal, ¿no? Generalmente, o de problema cardiogénico. Infecciones tipo foliculitis escrotal, hay veces hay problema de forunculosis, foliculitis a nivel del escroto y uno palpa unas tumoraciones a nivel del escroto, que con signos inflamatorios, no hay dolor, inflamación, eso. Si está comprometido el cordón espermático, o sea, si está grueso el cordón espermático, pensar en posible varicocelia, o sea, dilatación de las venas del plexo pampiniforme. Pueden haber quistes de cordón, vamos a ver cómo esos son quistes de cordón, que no tienen mayor significancia para ser operados, pero hay que hacer un buen diagnóstico. Las deferentitis también, ¿no? Asociadas con orquipirimitis. Alteraciones, miren cuán amplio, miren, avanzamos y no tenemos cuándo acabar. ¿Se han cansado un poco ustedes o seguimos?
¿Sí se han cansado? No. No se han cansado, ¿no? No, Yo creo que ustedes van a ser urólogos al final. Qué bien, me da gusto para que me operen ustedes. Son de fácil diagnóstico, pero de difícil manejo. Qué complejo es. Pues las causas son de diversas etiologías y su manejo es multidisciplinario. Tenemos la disfunción eréctil. Tenemos la eyaculación precoz. ¿Cuál creen que es más frecuente, la disfunción eréctil o la eyaculación precoz? ¿Ah? Generalmente las personas mayores, pero incluyendo todo el universo de los varones, desde los jovencitos hasta los viejos, la eyaculación precoz, solo que consulta menos el eyaculador precoz, pero es más frecuente. ¿Ah? Tenemos la disminución de la libido. Y hay otras alteraciones, ¿no? Que no hemos considerado en este momento, pero puede ser, por ejemplo, la eyaculación retardada. Es una patología rara, pero se presenta. Ya. Alteración, pasamos entonces a las alteraciones de la uretra y del semen. La secreción uretral, cuando hay secreción uretral, al toque nosotros pensamos que hay un problema inflamatorio infeccioso a nivel de la uretritis, lo que llaman inespecífica, etcétera, ¿no? La uretrorragia, el término uretrorragia es la salida de sangre rutilante generalmente a través del meato uretral y generalmente son consecuencias de problemas traumáticos. Una patada a nivel del perineo, entonces nos va a dar uretrorragia. En algunas oportunidades hay uretrorragia causadas por uretritis también. O sea que el paciente no produce mucha secreción uretral, que puede ser escasa, puede ser mucoide, pero sí nota de que puede en algún momento salir sangre. Es raro, pero puede presentarse. Generalmente la uretrorragia es sinónimo de traumatismo uretral, ¿ya? La hematospermia es un padecimiento relativamente frecuente que se presenta en hombres relativamente jóvenes que pueden oscilar entre 20, 25 años y 35, 40 años, ¿no? Es un padecimiento en cual se da cuenta el varón o la compañera, se da cuenta de que el semen, eso lo pueden ver en el preservativo, o si no también cuando hay coptos interruptos, pueden verlo también, o si no en el condón se puede ver, o si no también que la compañera se dé cuenta, ¿por qué tengo sangre, no? O sea, tú has botado sangre, le dice. Entonces es el hematospermia, que es un padecimiento generalmente banal, pero que preocupa mucho al paciente. Rápido se le viene a la cabeza, tengo cáncer. Pero no, son generalmente sangrados por procesos inflamatorios de las vesículas seminales. En estos casos hay que darle tranquilidad al paciente en casos de hematospermias porque realmente son padecimientos en que el manejo es únicamente con un reposo, una abstinencia sexual, que puede ser un par de semanas, dar antiinflamatorios y nada más. Lesiones no patológicas del pene, tenemos las pápulas, motivo de consulta son estas a veces, las pápulas perladas y las glándulas de Tyson, que son generalmente estructuras normales que el varón, como empieza a autoexaminarse, los varones jóvenes, les parece de aspecto un poco feo y creen que es alguna alteración. Acá tenemos, miren, las pápulas perladas, más o menos el 35% de los varones pueden presentar este tipo de formaciones, que en algunas oportunidades, cuando hay falta de higiene, pueden verse de mal aspecto, inflamadas, pero por eso hay que nosotros promover la higiene prolija del genital, ¿no? Desde niñitos enseñarles que se hagan buena higiene.
Acá tenemos las glándulas de Tyson que están a nivel parafrenillo. Pueden ser 2 o 4 generalmente que están ahí, que no son estructuras normales. El examen físico encuentra los signos de las patologías, hallazgos objetivos. Se hace en ambiente privado. Debe incluir siempre las regiones inguinoescrotal, la zona lumbar, decúbito supino y en algunos casos de pie. ¿No? Siempre examinar la zona inguinoescrotal. ¿Ya? Esto del ambiente privado, y también cuando uno hace examen en otras sociedades, por ejemplo en Estados Unidos, ya uno no puede hacer ningún examen si no tiene un personal auxiliar al lado. Incluso de inicio uno le dice no tiene que estar acá el personal, y generalmente si se va a examinar, el examinador, por decir, es varón y va a examinar a una mujer, debe haber preferible una mujer al lado de apoyo, ¿no? Un técnico, un personal paramédico. O debe expresarlo, o el paciente a veces no quiere eso, ¿no? Entonces hay que preguntarle. Cuando se va a examinar a niños, obligatoriamente tienen que estar los progenitores o la persona encargada, ya, del niño. Y también, como les decía, en Estados Unidos, incluso para examinar al hombre, si los dos son hombres, el urólogo es varón y el paciente es varón, hay que decirle que de todas maneras debe haber un personal de apoyo. En este caso podría ser otro varón o puede ser una mujer, ¿no? De acuerdo a lo que diga el paciente, o si el paciente no quiere que haya, ya es su responsabilidad. Ya, eso se deja constancias. O sea, ahora la cosa está cambiando. Antes era un poco más, menos problemas, había médicos legales, pero ahora, sobre todo con eso de los seguros médicos, por eso el seguro médico no es conveniente. Tratan de siempre sacarle plata a los seguros, sobre todo en los países que tienen el seguro médico, ¿no? Bien, el examen físico renal, los riñones entregan información habitualmente cuando los procesos patológicos se encuentran muy avanzados. Esto es verdad. Lo más característico es un cáncer de riñón, ¿no? Un cáncer de riñón puede estar ahí varios meses, años, y no ha dado ninguna molestia. Puede hacerse el diagnóstico en un estudio rutinario por imágenes, se puede encontrar el tumor, ¿no? La palpación del riñón es difícil, ¿no? El riñón está protegido a medias por la parrilla costal, y no es fácil palparlo. Ya cuando lo palpamos, quiere decir de que hay algo, está agrandado. Normalmente en la palpación normal del riñón, lo que palpamos haciendo una maniobra de Guyon, que la vamos a ver gráficamente posteriormente. Entonces hay que hacer inspirar al paciente, entonces va a descender el polo inferior y ahí podemos palpar el polo inferior del riñón. Entonces por eso es difícil la palpación del riñón. Se realiza en decúbito supino, es bimanual la palpación y puede ser útil la maniobra de Guyon, que la vamos a ver gráficamente, que hay que colocar la palma de la mano izquierda en la parte, pues si vamos a examinar el riñón derecho, con la mano izquierda se empuja. El momento que inspira, la inspiración máxima, se empuja la zona lumbar y se trata de palpar con la otra mano, con la palma de la otra mano. Ya lo vamos a ver en la gráfica. Hacer puño percusión lumbar. Auscultación, la auscultación se usa raramente en urología, pero sirve para buscar soplo en la estenosis de la arteria renal en los casos de hipertensión así maligna, ¿no? El examen físico vesical, normalmente la vejiga, si no está llena, no se le ve ni se le palpa. O sea, para nosotros palpar una vejiga tiene que estar mayor de
150 mililitros de capacidad. Si no, no la palpamos. La oculta, ni la percutimos tampoco. La oculta el pubis. Ni se percute. En la retención urinaria aguda da globo vesical y ahí hay mate, ¿no? Es característico el mate en la retención urinaria aguda. Acá tenemos, miren, la maniobra de Gullón, como le digo, está en decúbito dorsal, estamos queriendo palpar el riñón derecho, se hace inspirar profundamente el paciente, con la mano izquierda se trata de pelotear hacia arriba y con la otra mano tratamos de palpar si hay alguna irregularidad, si los bordes son nítidos, si hay alguna masa. La puñopercusión es debajo de la 12ª en su juntura con la masa muscular paravertebral. Acá está la maniobra de Gullón también, mire cómo eleva y acá trata de palpar algo, ¿no? Pero hay que invitarle al paciente que haga una inspiración profunda. Acá en la palpación del hipogastrio, en el globo vesical, ahí está palpando la vejiga. La vejiga normalmente no se debe palpar, pero cuando hay una sobredistensión de la vejiga se puede palpar y percutir. Examen físico de los genitales externos masculinos. Si es niño o adolescente, debe estar presente alguno de los padres o el tutor. La inspección puede diagnosticar pene oculto. Generalmente el pene oculto es el pene que lo oculta la grasa. O sea, se ve en niños obesos o en adultos obesos, ¿no? O sea, en adultos mórbidos no se ve nada de pene. No es que no hay pene, sino que está oculto por la grasa. Ese es el pene oculto. Se pueden visualizar los condilomas o alteraciones que pueden haber a nivel de los genitales externos, lesiones neoplásicas podemos detectar. La palpación incluye la retracción del prepucio. Siempre hay que hacer eso. En todos los pacientes hay que retraer el prepucio, exponer todo el glande, revisar toda la corona y el surco subcoronal y también revisar el meato uretral externo. Es importantísimo. Palpar y exprimir la uretra en busca de secreción uretral. Entonces, hay a modo de ordeñar, se comprime la uretra de la parte más distal hacia el meato o de la parte más proximal hacia el meato para tratar de obtener algún tipo de secreción. Palpar el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. Descartar el edema escrotal, que suele ser secundario a enfermedad sistémica. Puede visualizarse lesiones dermatológicas, ¿no? Lesiones tipo flictenas, úlceras, etcétera, etcétera. Examen testicular. Hay que hacerlo con delicadeza, utilizar los dedos de ambas manos, practicar la transiluminación escrotal. Es el paso de luz brillante a través del escroto y es patognomónico si es positivo de hidrocele. Examinar el epidídimo y el cordón espermático. El epidídimo debe palparse blando, una consistencia blanda ya cuando está inflamado o hay presencia de alguna tumoración quística o de otras, lo vamos a palpar de consistencia más aumentada y de mayor volumen. El cordón espermático también hay que palparlo. Hay un signo característico de la tuberculosis cuando nosotros palpamos el cordón en forma arrosariada, o sea, dilataciones una tras otra como un verdadero rosario. Acá tenemos el pene oculto en este niño, miren, gordito. La grasa, ahí debe haber 3-4 centímetros de panículo adiposo que oculta el pene. Acá presencia de condilomas genitales, ¿no? El papiloma virus. Acá presencia de tumoraciones penianas, que generalmente el punto de partida es el glande, la mayoría de las veces. Acá tenemos lo que es fimosis, y fimosis vendría a ser la incapacidad
de retracción del prepucio para poder exponer el glande. Acá tenemos una inflamación, una melanopostitis con presencia de esmegma. Acá tenemos mala implantación del meato. El meato uretral debe estar en la parte más distal del glande. Entonces, estas son situaciones anómalas del meato uretral, ¿no? En los hipospadias y el epispadias en la parte superior, la parte dorsal. Esta es en la parte ventral. Acá tenemos lesiones iniciales de un herpes genital, ¿no? Acá tenemos secreción uretral purulenta en las uretritis. Acá tenemos un chancro sifilítico, un linfogranuloma venéreo, ¿no? Lesiones. Tenemos el molusco contagioso, que es una afección viral que característicamente tiene elevaciones umbilicadas, ¿no? Es como si tuviera pequeños dilataciones tipo verruguitas, así, pero característicamente tienen un ombliguito. Acá tenemos la enfermedad de Peyronie, en que hay una curvatura anómala. Normalmente la erección debe ser con una angulación de 30 grados, puede ser peor recto, no debe ser así curvo. Entonces aquí es por una formación de una placa fibrosa, incluso que puede ser llegar a ser tipo óseo a nivel de la envoltura de los cuerpos cavernosos. Acá una fractura de pene, generalmente la desviación del pene en la zona equimótica, el pene se desvía al lado opuesto del cuerpo cavernoso estallado. Entonces, se desvía, ¿no? Acá tenemos angioteratomas escrotales y los quistes sebáceos, que algunas veces son motivo de consulta, no escrotales. Acá la palpación bimanual del testículo. Examen físico de los genitales externos femeninos, con presencia del asistente, la posición de litotomía. Hay que obligatoriamente poner posición de litotomía con pierneras. La posición ginecológica que se llama, ¿no? Puede encontrarse carúnculas. La carúncula es una formación rojo vinoso que es un prolapso de la mucosa vesical que sale a través del meato uretral, ¿no? Asusta mucho, es como si le saliera una uva que viene de adentro y creen que es un tumor, pero generalmente son prolapsos de la mucosa, ¿no? Generalmente se ve en mujeres muy añosas, ¿no? Por hipoestrogenismo severo marcado. Examinar las glándulas de Skene en la mujer y de Bartolino, que pueden estar inflamadas o infectadas. Ver los prolapsos, histocele, prolapso de cúpula, enterocele y rectocele. Examen digital rectal en el varón, que es algo muy importante dentro de la evaluación prostática en los varones, ¿no? Muy importante lubricar el dedo índice de la mano dominante, lubricar el esfínter externo, examinar el tono del esfínter para deslindar trastornos neurológicos, ver cómo es el tono, palpar. Hay que palpar el recto. El tacto rectal puede hacerse en posición de cúbito supino, de cúbito lateral izquierdo, cuando el paciente no puede pararse, no puede movilizarse de su cama. Hay que optar por este tipo de examen de cúbito lateral izquierdo, con las caderas y rodillas flexionadas en posición fetal el paciente. Posición genupectoral. La rodilla sobre la camilla, separa las rodillas y apoya sobre la mesa los hombros y la cabeza. Y la posición de pie con flexión de la columna lumbar, ¿no? Y separación de los miembros inferiores. Entonces, esa es la forma como se hace. Esto en la práctica vamos a ver. Debe evaluarse el tamaño, grado 1 estimado entre 20 y 30 centímetros cúbicos. Grado 2 estimado entre 30 y 50 centímetros cúbicos. Grado 3 estimado entre 50 80 centímetros cúbicos, y grado 4 estimado mayor de 80 centímetros cúbicos. Esa es la gradación en cuanto al volumen, ¿no? Consistencia normalmente es elástica, firme y de superficie es lisa, similar a palpar la eminencia tenar. Entonces, cuando hay una flexión forzada hacia la zona
opuesta. Entonces, esa es la consistencia normal. Es patológica si nosotros la palpamos pétrea. Se da en el cáncer de próstata, prostatitis crónica o tuberculosis. En casos de absceso prostático, la palpación de la próstata va a ser fluctuante. Es como si tocaran un globo de agua, ¿no? La sensibilidad sí es muy dolorosa pensar en prostatitis aguda. Es lo que llaman algunos semiólogos Bloomberg prostático. Es un dolor exquisito. Está proscrito hacer examen digital rectal cuando se sospeche prostatitis aguda porque puede provocar bacteriemia. Movilidad, la próstata es móvil en pacientes normales y es completamente eficaz en casos de neoplasia prostática localmente avanzada. Acá está el esquema, cómo se hace el examen digital rectal. Exámenes de laboratorio. Tenemos el examen de completo de orina, que hay que pedirlo siempre. El examen general de orina, hay que pedir cultivo cuando se sospecha de infecciones y antibiograma. La citología urinaria es útil cuando nosotros pensamos en cáncer vesical o en cáncer de urotelio en general, ¿no? Hacer Papa Nicolau en orina. Estudio de secreción uretral para diagnosticar qué tipo de uretritis es, gonocócica o no gonocócica. Si es gonocócica, la coloración de Gram va a ser pues diplococos Gram negativos intracelulares. Y si es tipo clamidia, entonces en la secreción, en la coloración de Giemsa nos va a salir pues inclusiones intracitoplasmáticas. La creatinina sérica para ver qué grado de función tiene el riñón. El PSA total es importante en pacientes prostáticos y cuando está alterado el PSA total, que es hasta 4 nanogramos por mililitro, entonces pedir el PSA libre para tratar de direccionar la necesidad de hacer biopsia o no. O sea, en otras palabras, cuando el PSA libre es menor de 10 al 15%, aumenta la probabilidad de que sea un problema neoplásico. Radiología del tracto urinario, placa simple de abdomen. Es necesario hacer, por ejemplo, en las litiasis hay que pedir una placa simple de abdomen para ver también si hay zonas de abscesos, perinéficos, etcétera, etcétera. Es útil. Urografía intravenosa es importante, ahora se utiliza menos porque se tiene a la mano pues el urotem, pero en algunos casos, sobre todo en litiasis, es muy importante. La pilografía retrógrada, cuando no funciona un riñón y nosotros queremos visualizar cómo están las cavidades intrarrenales y el uréter de ese lado. Entonces metemos contraste a través del cistoscopio, visualizamos el meato ureteral y metemos contraste para dibujar todo el árbol urinario. La cistografía es para ver reflujo, sobre todo en los niños que hacen infecciones repetitivas, amerita hacer una cistografía para ver el grado de reflujo vésico ureteral. La arteriografía para trasplante renal y para cáncer de riñón es importante, ¿no? La ultrasonografía, que es de rutina generalmente, por lo que es poco inocua, es inocua y no produce daño, no es invasivo, entonces se hace rutinariamente. La tomografía computerizada con contraste uroten en la mayoría de los casos es por decir el gol estándar, es lo mejor. La resonancia magnética últimamente está abarcando un campo muy importante en el diagnóstico de cáncer de próstata. Y hay diferentes metodologías para ver cuándo se hace o no biopsia. El PET-C, este es un examen para visualizar con radionúcleos, visualizar zonas que pueden estar comprometidas con neoplasias, ¿no? Esta tomografía con emisión de positrones.
tomografía computerizada con emisión de positrones. Entonces, este es un examen altamente, muy sofisticado que todavía no lo tenemos nosotros ni en Lima, ¿no? En nuestro país. Utilización de radionúclidos, la gamografía ósea en problemas de cáncer de próstata. Acá tenemos una urografía excretoria o intravenosa normal. Entonces el uréter idealmente no se debe visualizar en todo su trayecto porque tiene movimientos peristálticos. Entonces acá tenemos otra urografía intravenosa normal. Acá tenemos la cistografía de relleno para diagnosticar reflujo vésico-ureteral, ¿no? Acá en una mujer, acá en el varón, una uretrocistografía. O sea, aquí es para descartar que no haya un problema de estrecheces uretrales, ¿no? Entonces, este es algo normal. Entonces, es más delgada la uretra prostática y hay una que aparentemente podría parecer un estrechamiento, pero es el esfínter externo en esta zona. Entonces, acá tenemos igualmente normal la uretra vulvar dilatada, la zona del esfínter y la uretra prostática, que es más delgada, ¿no? Igualmente acá, aunque aquí parece que hubiera una estrechez uretral, pero de repente es una contracción que tiene en esa zona. Acá sí, es una franca estenosis uretral. ¿Ya? Esto sí es una estenosis uretral. Aquí estar en la uretra vulvar debería estar en forma uniforme y más bien dilatado. Entonces acá una pilografía retrógrada, se meten catéteres para dibujar el árbol urinario de un riñón que no es funcionante, o sea que no se puede ver por la urografía excretoria o por el urotem. Acá tenemos pilografías retrógradas que dibujan el árbol urinario para ver, ¿no? Programar una cirugía. Acá tenemos la ultrasonografía, que es una rutinaria, por lo que es no invasiva, ¿no? Aquí vemos un riñón de caracteres normales. Acá tenemos ya unas formaciones quísticas. Miren, se fue en forma anecoica prácticamente. Y acá tenemos algunos tumores, ¿no? Por ejemplo, es tumor. No tiene nada de hipoecoico o anecoico. Es ecogénico. Entonces, pues, es un tumor. Acá tenemos en la ecografía vesical la presentación de un tumor a nivel vesical, tumores vesicales, en ese corte, ¿no? Ese es un corte transversal. Acá tenemos la presentación de una tumoración, como en la urografía excretoria. Esta es la imagen que se ve y esta es la imagen en la ecografía del mismo tumor. Tenemos acá la ecografía de la próstata, un corte parietal, transparietal, transversal, y acá un sagital transparietal. Después vamos a ver esto, muy bien lo van a manejar ustedes cuando hablemos ya de próstata en la práctica. Y en la teoría, por supuesto, también. Entonces acá la ultrasonografía transrectal de la próstata, que se ve con mayor nitidez, en algunas veces es importante para ver, descartar algunos problemas tumorales. Por ejemplo, nosotros las imágenes mayormente presentes en cáncer de próstata son lesiones hipoecoicas, ¿no? Que nos van a distorsionar la zona que nosotros llamamos la cápsula, ¿no? La hace irregular, difuminada le llamamos nosotros, difuminada. Acá la forma como entra el traductor rectal, la posición del paciente, acá la ultrasonografía testicular, la ecografía normal.
no se ve la albuginia en toda su extensión generalmente. Acá tenemos ya tomografías computarizadas renales, en que vamos a ver, mire, comparativamente, este es un riñón normal y acá presencia de dilataciones acá, que puede ser una gran hidronefrosis. Acá tenemos ya presentación de una masa. Acá tenemos una formación quística renal en el corte y acá tenemos una hidronefrosis, o sea, una dilatación del sistema colector. Acá tenemos un tumor renal derecho. Miren comparativamente cuán grande es esta silueta renal. Acá tenemos resonancia magnética, ¿no? Imágenes. Acá tenemos el PET, la tomografía computarizada de emisión de positrones, ¿no? Que esto es para detectar zonas que pueden ser invadidas ya por tumor. O sea, para tener la mayor certeza, ¿no? De que se trata de un tumor. Acá tenemos ya el estudio de la gammagrafía renal para ver el grado de función, ¿no? Tenemos el riñón derecho que es más o menos normal y el izquierdo que es cicatricial más chiquito. Acá tenemos la visualización radioisotópica, ¿no? En las gammagrafías para ver el grado de función. Acá tenemos también el compromiso en el cintigrama óseo para ver compromiso metastásico a nivel de los huesos. Muy bien. Entonces, ha sido una larga exposición. Si hubiera alguna pregunta, estaríamos dispuestos a contestarla. No hay, se cansaron, creo, ¿no es cierto? Esta clase es un poquito larga, pero las otras van a ser menos extensas. Bien, entonces si no hay preguntas, quedamos ahí. Ya, mañana iniciamos con primer grupo, las prácticas. Entonces nos estamos viendo. Doctor, cuídense mucho. Doctor, Dígame, disculpe, sí. tengo una consulta. Cuando estaba exponiendo sobre las ITS, dijo que no solo se podía contagiar de una, sino de varias. Entonces, no entendí cómo es, o sea, si te da, digamos, sífilis, ¿va a generar más problemas que otras? ¿O todas a la par generan sus problemas? No, ¿sabes a lo que me refiero? Es que cuando hay un contacto sexual, por decir, con una persona que está infectada, uno no puede saber que ella nomás tiene el gonococo, por decir, sino también tiene, puede tener al herpes, puede tener al papiloma, puede tener al molusco contagioso, puede tener otras. Y el tiempo de periodo de incubación varía. O sea, de repente, después de haber tenido contacto con esa persona infectada, empieza a tener uretritis gonocócica y uno cree que es lo único que le ha dado. Pero después, a las 2 semanas, empiezan a aparecer úlceras, que es el herpes genital. Y después, a los 2 meses, empiezan a aparecer los condilomas acuminados. A eso me refería. Es que uno no puede saber de que solo le pegó, o disculpen la palabra, o cogió una enfermedad. Por eso hay que tener un ciclo de monitoreo porque pueden aparecer posteriormente signos característicos ya de otra enfermedad. ¿Ya? A eso me refería. Sí, va a ser. ¿Ya? Porque el viernes ya estamos, ustedes saben que el viernes es diferente. Pucha, ya estamos cansados el viernes. Mejor arrancar la semana así y esforzándonos
y es mejor, ¿no? Salvo que ustedes, la gran mayoría quieren el viernes, pero el viernes es más tedioso para mí. El lunes arrancamos con mayor vitalidad. Ya. Es que todavía no sé, no nos aperturan aula virtual. No puedo introducir. No sé qué está pasando. Trato de entrar al aula virtual y está en blanco. Sí, doctor, Eso es lo que está pasando. recién van Pero a lo poder tengo pasar. hecho. Si quieres te lo puedo mandar, porque lo ideal es que entre al aula virtual. Yo tengo todo listo, la bienvenida, el sílabus, todo está ahí. Solo que no puedo ingresar, no sé por qué. En el sentido parece que no lo han aperturado todavía el aula virtual. A ver si alguno de ustedes da una llamada ya y le dice qué pasa, por qué algunos docentes no pueden ingresar al aula virtual. O sea, ingreso, pero está en blanco. Está bien, doctor, sí le entiendo su problemática, para lo cual voy a solicitar a la Secretaría de Facultad que A ver, nos qué puede aperture. estar pasando? De repente hay que aperturar nuevamente, no sé, algo por así de ese tipo debe estar pasando. Supongo que Dirección de Sistemas recién va a actualizar. Doctor, tengo otra ¿Ya? consulta más. Mis compañeros me preguntan por interno si las clases van a ser todas virtuales o vamos a volver a la presencialidad como está estipulado. Hasta nuevo aviso van a ser probablemente yo diría que este grupo, la mitad de este grupo va a ser virtual, porque no nos están dando las facilidades para entrar al hospital, alumnos. Entonces sería más bien si ustedes tienen un coordinador en cada sede que haga los trámites correspondientes para que ingresen por grupos, pero yo pienso que tendrían que entrar por grupos de 3, 4, no van a dejar más. Grupos de 11 se va a poder. Claro, doctor, por parte de la universidad ya se ha solicitado todo, ¿no? Y se ha dado los permisos, pero por parte de los hospitales no hay una respuesta clara. Pero Sí, yo también consultaba, doctor, también por la parte teórica. la parte teórica, no sé si ustedes hacemos, porque también tenemos que aglutinar pues a 41 alumnos, 40 y tantos alumnos. No sé, se podría hacer, para mí no hay ningún inconveniente. Ya, Ah, doctor, está bien, muchas gracias. De igual por forma lo voy a... pronto iremos así, ya en el camino vemos. Porque yo prefiero a veces, honestamente, la clase presencial, porque hay más interrelación, pero ya tenemos tanta experiencia también en la virtual que tratamos de volcarle todo. Entonces, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero yo preferiría, sí, presencial, sí, toda la vida, 35 años he dictado clases presenciales. Ya, pero no hay ningún inconveniente. En persona, el momento que, incluso para las prácticas también, hay que pedir qué horarios hay para un día extra. Nosotros nos acercamos y aprovechamos las maquetas que tenemos, que no deben ser muchas, no sé. Mm, ¿Ya? Está bien, doctor. Mis compañeros, bueno, de forma interna, Eh, me dicen que si es virtual está bien en este horario, mientras si sea de forma presencial, que se pueda hacer los viernes, en el horario que ya estaba estipulado. Es que después tenemos otra clase, sí. Es más que nada creo que es para no estar bajando todos los días. ya. Porque a nosotros, honestamente, hay que ser sinceros, a nosotros nos malogra nuestra consulta el día viernes. Ahorita, por ejemplo, yo estoy perdiendo. Tengo que programar mi consulta ya a partir de las 5. Ah, El día viernes de 4 a 6 ya te malogra todo, pues toda la tarde ya no hay consulta. ah, entonces está bien, ¿Ya? doctor. Ya lo coordinamos entonces con el pasar de las clases. Ya, pero es que hay que ser sincero. Me gusta ser sincero, yo.
¿Ya? Muy bien, entonces ahí quedamos. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Chao, que les Gracias, vaya bien. doctor.